Ok. Hermano Agustín, su micrófono está muy lejos. Le escuchamos bien bajito. Como siempre. Ok. El problema es que aquí en Quito las webcam y los micrófonos están agotados. Ajá. Ok. Ok. Bueno. Buenas noches, amados. Oramos. Amado Dios y buen Padre, todopoderoso y eterno Dios, otra vez nos dirigimos a usted en esta noche y te decimos gracias. Gracias que nos permites volver en este grupo y en este círculo de nuestros hermanos y hermanas y tus siervos. Por otra vez te pedimos, Señor, por favor, ven y sírvenos, enséñanos y fortifícanos. Necesitamos aprender y conocer más y más de ti, y necesitamos conocer más y más lo que usted ha puesto en nosotros en el día de nuestro santo sellamiento. Amado Dios, ven por favor y sírvenos. Ayuda aquí a nuestro hermano Agustín y a todos nuestros hermanos, los participantes, aquellos que están luchando para llegar a tiempo a la conexión. Por favor, que todos lleguen y todos experimentemos en esta noche juntos la asistencia y la enseñanza de tu ser. Te lo suplicamos en la comunión de los apóstoles y en la unión de nuestro apóstol mayor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Y primero quiero decir una cosa. Esta noche vamos a empezar con la primera sesión de los dones. Por lo tanto, ya al término de la reunión es imprescindible tener los libros para poder hacer los ejercicios, para poder contestar a las preguntas que se nos formulan. Amado apóstol, yo hasta hace un ratito entré en la página de INA Perú y no he visto el video anterior. Por lo tanto, el hermano Carlitos ya consiguió poner en YouTube la primera parte de la sesión 1 de Ecuador. Si usted lo considera, yo al término lo comparto en el grupo de WhatsApp, porque al final vamos a ir parejitos, vamos a ir. Siempre vamos a estar en la misma sesión los dos países. Por lo tanto, puede valer. De repente, alguien quiere consultar. En los videos siempre va a haber discusiones, porque yo me voy a encargar de generarlas y puede ayudar a resolver. Porque de esa forma se aclaran las ideas, evidentemente. Otra cosa, yo quería ser facilitadores o facilitadoras. Me gustaría contar con 4 esta noche para que me ayudaran. Pero tengo un problema, y es que yo no los conozco, ese es el problema. Pero bueno, espero que los siervos me ayuden a eso. Para no salir ahí. Un servicio, hermano. Si podríamos apagar nuestros micrófonos porque estamos interfiriendo con un ruido. Cerremos nuestros micrófonos todos. Ya se lo apagué yo, que lo tenía encendido. Bueno, vamos a ver. Vamos a compartir. Creo que ya estamos viendo la pantalla, ¿no? ¿Estamos viendo todos la pantalla? Creo que sí. Sí. Sí, se ve. Gracias. Sí. Buenas noches, sí se ve. Eso Igual es el micro prendido. Escucho un eco. pues apáguenlos, por favor, los micrófonos. Ya, pero para hablarle. No, cierra sus micrófonos.
¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Ya te cerré bien. No escucho, ¿no? Apaga su micrófono. A ver ahora. ¿Qué son los Sí, dones se escucha espirituales? No quieren. A ver, creo que ahora están todos apagados. ¿Qué son los dones espirituales? Descubrir nuestros dones espirituales es un proceso que tiene como objetivo entender cómo nos ha diseñado Dios y lo que Él espera de nosotros. Se trata de descubrir quiénes somos y entender nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Es una herramienta para apoyar la salud, el crecimiento y la madurez espirituales. Mediante este proceso, entendemos mejor cómo y en dónde quiere Él que pongamos en práctica nuestros dones espirituales en su plan de salvación, mientras nos preparamos para el retorno de Cristo. A través de este proceso se nos alienta a tres cosas fundamentales. Primero, descubrir el llamado dado por Dios para ayudarnos los unos a los otros, aumentar nuestro gozo en el Señor y edificar el cuerpo de Cristo al trabajar con nuestros dones espirituales. En la sesión anterior creo que ya hablamos del cuerpo de Cristo, de la importancia de que cada uno de los miembros de ese cuerpo funcione, porque si no los demás no pueden funcionar bien. Comenzando con la salud espiritual. Comenzamos con la búsqueda de la salud espiritual. La salud espiritual también se puede entender como plenitud espiritual, la cual nos da la base para una buena relación con Jesucristo. Invertimos en nuestra salud espiritual cuando cultivamos una relación con Dios que profundiza en nuestro conocimiento de Él y de nosotros mismos. Nuestro plan Pasos Adelante de la INA de Estados Unidos describe la salud espiritual como el primero de los 3 pasos hacia el cumplimiento. Reconocer y usar nuestros dones espirituales es una parte integral del primer paso, llegar a ser y permanecer espiritualmente saludables. Así como la mayoría de los aspectos de nuestra fe, tanto nuestra salud espiritual como nuestros dones espirituales no solo son conceptos para la Iglesia, sino que deben utilizarse en cada parte de nuestra vida. De manera más específica, nuestra vida espiritual no se limita únicamente a nuestras congregaciones, sino que también incluye a nuestras familias, a nuestras comunidades o incluso a nuestro empleo. Como resultado, queremos esforzarnos por alcanzar la salud espiritual en cada área de nuestra vida, al entender mejor quién Dios nos ha creado para que seamos y cómo encarnamos sus dones espirituales, podemos vivir una vida siendo más conscientes de su gracia, llenos de su amor y agrado a su vista, estando vivos con su promesa para que recorramos el camino hacia la salud, el crecimiento y finalmente hacia el cumplimiento de nuestra misión, nuestra preparación para el retorno de Jesucristo. Tú y yo debemos ser transformados por Él. Debemos ser cambiados. Esta es una de las grandes lecciones del Evangelio. Dentro de las buenas nuevas de la salvación están las historias de gente común, a quienes Jesús llamó para tener una relación más cercana con Él. Su camino fue el del discipulado. Ellos comenzaron como oyentes, que de cierta manera es una acción pasiva,
pero bajo su orientación hicieron la transición a creyentes, luego a seguidores y finalmente a discípulos que tuvieron tanto la disposición como la capacidad de aceptar su causa. Jesús no solo nos inspiró, Él los equipó. Bueno, yo ya he leído mucho, yo solito. Entonces vamos a empezar a pedir, no sé si me lo permiten, con el debido respeto. Obispo Martín, ¿puede desarrollarnos usted un poquito esto que hemos leído? Sí, hermano, con mucho gusto. Gracias. Bien, como hemos podido escuchar a nuestro hermano Agustín, nos ha dado una introducción de qué son los dones espirituales. Y qué hermoso que todo encaja en el plan de pasos adelante. Como dice nuestro apóstol de distrito, debemos trabajar con nuestros dones espirituales para crecer, para tener salud, para crecer y para llegar a formar un cuerpo sólido de Cristo. Es importante tomar en cuenta este plan estratégico que ha sido proporcionado por nuestro apóstol de distrito, porque es la manera de encontrar salud en las congregaciones. Pero como hizo mención nuestro hermano, también en nuestros hogares y en nuestro centro de trabajo. Y eso es de vital importancia porque nosotros reflejamos que somos cristianos. Reflejamos que somos discípulos de Jesucristo. Y entonces eso no solamente se desarrolla en la congregación, sino es una forma de vida. Es un llamado que siempre está presente y siempre se va a automanifestar en nuestro entorno, ya sea laboral, social o espiritual. Y cada uno de nosotros, Dios ha derramado un don espiritual. Por eso acá permítanme leerlos esta partecita que dice nuestro apóstol mayor William Lever cuando estaba activo. Él mencionó y dijo lo siguiente: es hermoso cuando uno puede decir que la congregación es una sola obra del ministerio. Cada uno ayuda al otro. Todos están involucrados y nadie está en los márgenes. Cuando utilizamos nuestro don espiritual, mis amados hermanos y consiervos, nosotros podemos entender el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Nos sentimos totalmente útiles, pero no para una forma de vanagloriarnos, sino para glorificar a Dios y para ayudar al prójimo. Porque a través de nuestros dones podemos motivar, podemos inspirar, podemos fortalecer, podemos construir y edificar. Y entonces el cuerpo de Cristo tiene que ser justamente eso, lo que Dios nos ha llamado y nos ha juntado para ser un cuerpo saludable y un cuerpo que está en total crecimiento y evolución. Porque en el día del Señor, lo que viene a recoger nuestro Señor Jesucristo es a una novia madura, a una novia etapa en un nivel muy alto espiritualmente. Y Jesucristo, como mencionó nuestro apóstol en días pasados, este trabajo que hoy hacemos es una antesala de lo que vamos a hacer en los 1000 años de paz. El Espíritu Santo nos está preparando para ello, nos está mostrando el camino, qué es lo que vamos a hacer en los 1000 años de paz. Pero, ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si nos quedamos con los brazos cruzados? ¿Qué pasa si el don que recibí lo guardé y lo puse allí bajo llaves o lo puse como un trofeo y ahí lo estoy mirando y no se está desarrollando en nada en mi ser?
y tampoco estoy edificando con ello. Entonces, se cumple lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aquel siervo que guardó el talento y no hizo nada con él, solamente lo enterró y esperó a que su Señor regrese. Eso no es lo que desea el Señor. El Señor quiere que nosotros multipliquemos lo que Él nos dio. Y a través de este trabajo, Él nos va a dar lo que necesitamos. No estamos solos aquí en esta navegación, en este barco tan hermoso que nos ha traído Cristo. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la ayuda de nuestros apóstoles, de nuestros ministros y de nuestros hermanos y hermanas, como en el caso de ahora que nuestro hermano Agustín nos está apoyando. Y tenemos el apoyo de toda la familia. Bueno, eso es mi aporte, hermano Agustín. Muchas gracias, obispo, muchas gracias. Verán, yo les quiero dar mi testimonio, pero antes quiero decirles algo, para que entendamos lo que son los dones. La obra de Dios es una obra de ministerio. Y esto no solo aplica a los ministros o a aquellos a quien tienen ciertas tareas en la obra de Dios. Aplica a todos los hermanos y hermanas. Por tanto, esto también es un condicionante para los ministros, para los siervos. Los obliga a asegurarse de que nadie se sienta excluido de la obra de Dios. Y los dones espirituales lo que nos van a ayudar precisamente es a sentirnos útiles dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno manejando aquellos dones, 1, 2, 3, 4, 10, los que Dios nos haya hecho desarrollar conforme a la capacidad de cada uno, conforme a la capacidad de cada uno. El obispo ha hecho una exposición muy amplia, muy amplia. Verán, yo, porque en la primera sesión les voy a hablar un poco de mí, voy a dar mi testimonio. Porque me siento obligado, porque si en mí ha podido cambiar la vida todo esto, creo que muchos hermanos, escuchando mi testimonio, también van a poder dar un cambio a su vida. Verá, yo cuando era muy jovencito, y hoy miro atrás, y la verdad es que no recuerdo ni cómo me vi en un seminario católico estudiando para sacerdote. No lo recuerdo. Tengo recuerdos muy vagos de que mi padre se arrodillaba y me decía que lo confesara, pero como bromas para un niño, porque yo era un niño, evidentemente. Me llevaron al seminario con 11 años, así que imagínense, yo no sabía ni dónde iba. Pero pasaron unos años, bueno, terminé los 6 años de latín, empecé primero de filosofía, pero yo me di cuenta que no tenía vocación, que lo mío no era aquello, que no estaba de acuerdo con aquellas cosas que trataban de inculcarme. La mayoría de las cosas yo no las podía entender y por lo tanto no las compartía. Sí, tenía una fe absoluta en Dios, la he tenido toda mi vida, pero no concordaba con la iglesia. Bueno, salí de allí, mi vida fue por cualquier otro derrotero. La verdad es que no me siento muy orgulloso cuando me acuerdo de toda mi vida. Pero bueno, he tenido momentos buenos y momentos malos. Fíjense, a 3 cuadras de donde yo vivía en Madrid, había una iglesia, hay una iglesia nueva apostólica, porque yo ahora chateo con algún siervo de allí. Y nunca me fijé, pasé 100.000 veces por la puerta, nunca me fijé. Y mire por dónde Dios me trajo a Ecuador. Y arriba en la montaña conocí a un hombre, para mí es un hombre sabio, el evangelista en descanso Eugenio Araujo. Y yo le prohibí el primer día que lo conocí que me hablara. Él intentó ya el primer día hablarme de la obra,
Y yo le dije que no, que por ahora me llamara cuando quisiera, pero del resto de cosas estaba muy saturado, muy saturado. Yo me negué, la historia de mi vida ha sido siempre negarme, siempre ha sido negarme. Pero sí me despertó curiosidad. Sí quise asistir el día que lo conocí a un servicio divino por curiosidad, por curiosidad. Y bendito sea la hora en que tomé esa decisión, ¿no? Porque a partir de ahí empezó a cambiar mi vida. Empecé a sentir interés, empecé a buscar información sobre nuestra iglesia en internet, acerca de todas partes, pero como yo le había dicho a él que no me hablara de esto, también avisó a todos sus hijos, incluido al evangelista Araujo. Y nadie me habló, nadie. Pero un buen día me llaman y me dicen que al día siguiente estaba en la iglesia de Cotocollao el difunto apóstol Díaz y que me invitaban para que asistiera al servicio divino. Y como no podía ser de otra manera, yo fui al servicio divino. Después me invitaron a almorzar y bendito sea Dios que me sentaron al lado del difunto apóstol Díaz. Bueno, también le debo mucho a él porque él me inspiró mucho. Él me habló mucho, me escuchó, hablamos de todo y posteriormente supe que había estado orando por mí. Y las oraciones hicieron que yo viniera a la iglesia, que viniera a casa, porque me llamó Dios. Lo mío sí que fue claro, a mí me llamó Dios. Yo no tuve nadie que por delante me hablara de la obra, ni me dijera ven, ni tratara de evangelizarme. No, lo mío fue solito. Pero solito, todas las cosas vienen por algo. Y lo mío vino por un parálisis facial. Tuve un parálisis facial y fue un viernes. Y el sábado sentí la necesidad de irme al Guarumal a ver al evangelista Araujo. Y él me dijo una frase. Me dijo, a veces Dios nos manda pruebas y nosotros no sabemos interpretarlas. Vean, en ese momento en mi mente se hizo la luz. Pasaron un montón de ideas rápidas, pero no me dio tiempo nada más que a decirle, yo sé por qué Dios me ha mandado esta prueba. Y en ese momento llega mi esposa, que es hermana suya, la agarra por el brazo y le dice, ñaño, ven que tengo que hablar contigo. Y se lo lleva para afuera, para el campo. Yo los estaba mirando y él, ya muy mayorcito, claro, él miraba a su hermana, me miraba a mí, miraba a su hermana, me miraba a mí, y yo lo veía raro, digo, ¿qué estará pasando? Ya me levanté y salí para afuera. Y claro, fíjense cómo Dios hace las cosas. Yo con mi esposa no había hablado nada, ni mi esposa había hablado conmigo. Y ella le estaba diciendo a su hermano que quería que la bautizara. Fíjese cómo nos vimos, eso fue un domingo, y el miércoles en Cotocollao nos bautizamos los dos. A partir de ahí ha ido cambiando mi vida, porque si bien siempre he estado activo dentro de la congregación, en el poco tiempo que llevo, nunca pensé tomar una responsabilidad como la que hoy me dio el Padre. Entonces, cuando a mí me dijo el evangelista que por favor que le ayudara, yo le dije que no. Luego me he acordado muchas veces, porque yo posteriormente me di cuenta que fui elegido para esto. Y recordaba cuando Dios se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo, pidiéndole que condujera a su pueblo a través del desierto, y él se negó 2 veces también. Él se negó 2 veces y sin embargo después cumplió la voluntad de Dios y siguió para adelante. Bueno, una vez que empecé con los dones espirituales, solo con la ayuda del Espíritu Santo, pues mi vida ha ido cambiando. Desde el momento que descubrí mis dones
y traté de ponerlos a trabajar, porque si los descubrimos y no los ponemos a trabajar no sirven de nada. Mi vida fue cambiando, pero no porque yo quiera decir que fue cambiando, sino porque la gente más cercana, la familia, los amigos, me decían que qué me pasaba, que estaba cambiado. Y yo me daba cuenta que es que mi forma de ser se iba variando. Y recuerdo, en años anteriores de mi vida yo no estaba muy orgulloso de cómo era. Pero hoy, gracias al Padre, tengo la felicidad de decir que he viajado por todas las congregaciones de Ecuador. Tengo muchos hermanos de corazón porque tengo una familia. Y también espero hacerla en Perú, porque, amado apóstol, no le perdono el viaje, ya lo sabe. Sí, sí, está abierto. Sigue abierto la invitación, hermano, no hay problema. Dicho esto, y para que sepan quién soy y cómo he llegado aquí, porque hay mucha gente que me pregunta, y hay mucha gente que critica, incluso, bueno, a quien no debían criticar, pero está bien que me critiquen a mí, pero no a los demás, porque me han dado una responsabilidad llevando tan poco tiempo en la iglesia. Bueno, yo llevaré poco tiempo en la iglesia, pero yo siempre he amado a Dios. No me he identificado mucho con las iglesias hasta que conocí la Nueva Apostólica, porque aquí encontré todo aquello que yo no compartía con la otra donde estuve estudiando. Dicho esto, pues vamos a seguir. Decía el obispo, y es cierto, la frase del apóstol mayor Lever, es hermoso cuando uno puede decir que la congregación es una obra sola del ministerio. Aquí estamos. Ahí. Bien. A ver, ¿algún facilitador o facilitadora que me quiera ayudar y leer? Yo. Dígame su nombre para ubicar su voz. Cero. ¿Perdón? Lucero. Ya, mire, lea aquí. Ministrarse unos a otros. Ministrarse unos a otros es un precedente para nosotros hoy que nace directamente del Evangelio de Cristo. Nuestros dones espirituales son una herramienta para fortalecer a las almas de manera individual y al mismo tiempo para edificar, guiar y dirigir a congregaciones saludables y sustentables. Cada uno reconoce y aporta sus dones espirituales para el beneficio de todos. Sin embargo, esto requiere que cada uno conozca con base en el descubrimiento personal. ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado? ¿Qué me ha llamado Dios a hacer? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Cuáles son las experiencias que... ¿Puede bajar un poquito, por favor, obispo? No lo logro ver. ¿Puede bajar un poco, por favor? Aquí estábamos. ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado? Sí. De ahí dice, ¿cuáles son las experiencias que... De ahí ya no se puede ver. Dios ha colocado en mi vida. Dios ha colocado en mi vida y que me han moldeado en mi capacidad para servir a los demás. ¿De qué manera integro estos factores en mi vida? Y ¿de qué manera puedo ayudar a integrar estos factores en nuestra congregación mientras llevo una vida balanceada? Este es un entendimiento más profundo que el voluntario y requiere que seamos estudiantes del Evangelio. Cuando el uso consistente de nuestros dones espirituales se vuelva una parte integral de nosotros, nuestros dones nos ayudarán tanto a desarrollarnos personalmente como a cultivar una cultura basada en el Evangelio de Cristo. Una cultura basada en el Evangelio de Cristo significa que queremos vivir como Cristo y para quienes están en roles de liderazgo.
Liderar como Cristo. Es un lugar en donde todos podemos poner una práctica los dones y talentos que Dios nos ha dado para servirnos unos a otros y a nuestra comunidad con el amor de Cristo. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de mostrarle a Cristo que valoramos. Su iglesia, al participar intencionalmente en la comunidad y al compartir nuestra vida y camino espiritual con los demás, a través de la confraternidad. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Ya. Hasta ahí Gracias. nomás. Apaguemos los micrófonos. Era el de la hermana. Bueno, verá. Yo quiero hablar algo, aquí un poquito más atrás dice, ministrarse unos a otros es un precedente para nosotros hoy que nace directamente del Evangelio de Cristo. Ministrarse unos a otros. Bueno, las primeras congregaciones nuevas apostólicas, yo no que sea un experto en la historia de nuestra iglesia, pero sí sé que no había tantos ministerios, porque fueron elegidos los apóstoles, y los apóstoles caminaron por el mundo para llevar la enseñanza. Y entonces los hermanos se ministraban unos a otros. Es decir, cada uno cuidaba pastoralmente a otro de sus hermanos. Y de esa forma las congregaciones se mantenían sanas y siempre basadas en el Evangelio de Cristo. Hoy lo que pretenden esta enseñanza de los dones espirituales, digamos que es algo semejante. Es que tenemos que ministrarnos los unos a los otros y no dejar todo en manos de los siervos. Los siervos tiempos fueron en que tenían que caminar horas y horas y horas para dar testimonio y nadie les ayudaba, nadie les ayudaba. Si nosotros descubrimos nuestros dones y ponemos a funcionar la maquinaria del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que ser un apoyo para nuestros siervos. Ambos, cada uno desde un punto diferente, vamos a tener la misión de cuidar pastoralmente a los demás. Incluso yo recuerdo ahora, creo que es en la sesión 3, el don del pastoreo, habla que incluso los siervos, los pastores, deben tener alguien, otro pastor, que los cuide espiritualmente, aunque no sea un siervo. Puede ser un hermano que tenga el don de pastoreo. Y eso es así. Eso es evidente, o el don de evangelización. Bien. ¿Alguien tiene la Biblia a mano, por favor? Seguro que el obispo Martín la tiene. Correcto, hermano. Por favor, léame Corintios 12, del 25 al 27. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Muchas gracias. De nada, hermano. Esto evidentemente se refiere al cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que descubrir nuestros dones para que podamos trabajar todos y para que funcione perfectamente. Aumentar nuestro gozo en el Señor. La palabra gozo se asocia con risa, placer, pensamientos felices y acontecimientos gozosos. Sin embargo, tras reflexionar, el gozo se origina de varias fuentes. El gozo en Cristo nunca podría ser simplemente un resultado de nuestras circunstancias. No es algo que se encuentre solo cuando estamos felices y contentos. Nuestro gozo en Cristo debe existir cada día y en todas las situaciones de la vida. ¿Cuál es tu fuente de gozo?
El apóstol mayor nos dice que el gozo se puede encontrar cuando ponemos en práctica los dones que Dios nos ha dado. Y dice, Dios continuará cuidando de nosotros como un buen y bondadoso Padre. También nos concederá los dones y los poderes que necesitamos para nuestras vidas cotidianas. Si ponemos en práctica estos dones en el sentir y el espíritu del Evangelio, estos contribuirán a nuestro propio gozo, así como al gozo de nuestros seres queridos. Verán, yo también, es cierto, estando trabajando con mis dones, en dos veces que recuerden me ha pasado, en una congregación en el oriente de Ecuador, en Nueva Vida se llama, eso está cerca de Susufindi. Yo sentí el gozo del Señor allí, ¿verdad? Yo lo sentí. Yo podía palpar la comunión que los hermanos tenían conmigo, escuchando. Y yo, por primera vez, al principio no sabía muy bien qué podía ser, qué me había pasado, pero después llegué a la conclusión de que sentí el gozo del Señor. Pero otra vez me pasó, y esa congregación sí la conoce nuestro amado apóstol, en Ambato me pasó, con el que hoy es Pastor Bonilla, entonces era diácono. Con él sentí lo mismo en esa congregación, y las dos veces que me pasó fue en congregaciones pequeñas, no sé por qué, pero yo llegué a la conclusión que era el gozo de Cristo, era el gozo de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque yo sentía la comunión con todos los hermanos, y yo me sentía feliz por lo que estaba haciendo y por verlos entregados a la enseñanza que estábamos tratando de dejar allí. Yo les puedo decir una cosa: trabajemos por sentir el gozo del Señor, porque eso definitivamente va a cambiar totalmente nuestras vidas. Y lo digo consciente de las palabras que estoy utilizando. A mí me ha cambiado la vida en todas partes, no solo en las congregaciones, con los hermanos, con los siervos, sino en mi propia casa. Ha influido en todo, en la relación con mi esposa, con la familia, con todo el mundo. Por lo tanto, no lo dejemos eso atrás y pensemos en sentir el gozo del Señor. Bueno, aquí llegamos a un tema, preguntas para conversar. Estas preguntas yo no voy a hacer que ustedes las rellenen aquí durante la sesión, porque estas preguntas es para estar tranquilo. Bueno, no escucha. ¿Perdón? Hay una hermanita que tiene problemas no escucha la enseñanza, hermano Agustín. ¿Pero ustedes me escuchan? Sí, sí, claro. De repente es su internet. El mío. No, el internet de la hermana, seguramente, porque yo también lo escucho bien, hermano Agustín. Yo no le escucho nada. El internet de ellos, seguro. Porque No le escucho nada. Verá, yo tengo una conexión de fibra óptica de 60 megas y solo estoy conectado yo, debe funcionar bien. Son de los hermanos, seguramente. Claro. Bueno, estaba diciendo que estas preguntas no las vamos a contestar ahora, las vamos a dejar para contestarlas en casa. Las vamos a contestar en casa previa oración, primero haciendo una oración para contestar lo que Dios quiere que contestemos, no lo que a nosotros nos gustaría que quedara bonito. ¿De acuerdo?
Entonces, vamos a seguir adelante para que esto lo hagan durante la semana en la casa. Son 10 Hermano Agustín, Sí, hermano Agustín, dígame. dame un minutito. Si lo puedes bajar a la primera pregunta, solamente unos 5 minutos. Claro. Ahí está. Mis amados, este es algo muy importante. Esa pregunta es una pregunta fundamental que lo debemos de entender, porque dice aquí, ¿por qué les ha dotado Dios a todos los creyentes de dones espirituales? Como estaba leyendo nuestro obispo y también explicando nuestro hermano Agustín, Dios nos ha dotado de esos dones espirituales únicamente para servirle a Él y para servir a los demás. Para servir a Dios y para servir a los demás. Otra vez pensamos algo que creo que dijimos hace unos tiempos. Cuando al ser humano lo ha dado Dios el venir a este mundo, solamente fue por dos razones. Uno, para que sirva a Dios, obedezca a Dios y para que sojuzgue la tierra. Y eso es la razón por la que el hombre está aquí en la tierra. Esos principios de Dios, esos pensamientos del principio de Dios no ha cambiado. La razón por la que nosotros entramos a este mundo es para servir a Dios y para servir a los demás y también para sojuzgar la tierra, proteger la tierra. Ahora, en el día de nuestro santo sellamiento, vamos a aprender durante las sesiones que durante nuestro santo sellamiento Dios nos ha dotado de dones espirituales para contribuir al cuerpo de Cristo. Decíamos escuchaba aquí durante la conversación, y esos dones espirituales simplemente no nos sirven únicamente para nuestra vida espiritual, también repercute en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de familia. Entonces, es una dádiva que Dios nos da, que lo podemos emplear en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora, la pregunta dice aquí, ¿por qué los ha dotado Dios a los creyentes de dones espirituales? Una pregunta, amados jóvenes. Ustedes pueden ir respondiendo allí pueden hacer allí. Pueden responder sus preguntas en el chat. Posiblemente ustedes no cocinan en casa, ¿verdad? O sí cocinan. Está bien, no importa. Pero cuando pensamos en hacer el arroz tiene muchos componentes, ¿verdad? El arroz necesita no únicamente arroz, necesita el aceite, necesita la sal, algunos con ajo o algunos sin ajo, con cebolla, necesita el agua y necesita alguien que lo prepare. Eso es lo que Dios ha hecho cuando Dios ha puesto los dones en nosotros el día de nuestro santo sellamiento. Él ha puesto todos los dones espirituales dentro de la iglesia. No ha puesto los dones espirituales homogéneamente en todos. No, tú eres el aire, tú eres el arroz, el otro es el aceite, el otro es el ajo, el otro es el agua, el otro es, y Dios es el que prepara. Entonces cada uno es importante, cada uno es necesario para el otro. Yo pienso que sería un poco difícil cuando estamos preparando el arroz y nos damos cuenta que falta el aceite. Wow, ¿y ahora qué hacemos sin el aceite? ¿Continuamos preparando el arroz? Sí, podemos continuar preparando el arroz, faltando el aceite. Pero sin embargo, no queda bien. Lo podemos comer faltando el aceite. Sí, está bien, pero falta algo. Eso es la congregación. Eso es lo que nuestro obispo y también nuestro hermano estaban anunciando hace un momentito, explicando que Dios nos ha dado dones espirituales para servirnos unos a los otros y para complementar el cuerpo de Cristo. Entonces, debemos de entender, Dios nos ha dado dones espirituales que mi hermano necesita para crecer. Si nosotros estamos faltando en el grupo y podemos decir, ¿qué seré? Yo seré el aceite, yo seré el arroz,
o seré el ajo, o seré la sal, pero uno de esos componentes para formar el cuerpo de Cristo. Dios ha dado a ti. Uno de esos componentes eres usted, para contribuir, para avanzar en la preparación del cuerpo de Cristo. Y a veces nosotros no nos hemos dado cuenta de esa perspectiva y hemos dicho, no, no voy al servicio divino, no afecta a nadie. Sí afecta al cuerpo de Cristo, afecta al equipo, afecta al grupo, porque algo está faltando allí. Entonces, a ese descubrimiento vamos. A ese descubrimiento queremos viajar en este grupo para entender quién soy. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en mí? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué es la importancia en mí para Dios? Entonces, uno puede reconocerse a sí mismo y entender y decir, no, yo soy fundamental, yo no debo de estar separado de ese grupo, porque si estoy separado de ese grupo, no está completo el paquete. Necesitamos todo. Eso es el cuerpo de Cristo. Y entonces, cuando dice la pregunta, ¿por qué nos ha dotado Dios a todos los creyentes de dones espirituales? Para contribuir el uno y el otro. Entonces, el uno y el otro nos necesitamos para crecer y desarrollarnos en el cuerpo de Cristo, en salud, en crecimiento y consumación, y podemos llegar hacia el encuentro con nuestro Dios. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? Estamos en un momento en que las discusiones son muy importantes. Bueno, yo como les he dicho antes, pienso que esto deberían hacerlo cuando estén solos en casa y orando previamente. ¿De acuerdo? Pero sigamos adelante porque hay más material para seguir trabajando. Estas son 10 preguntas. Bueno, aquí hay una frase del apóstol mayor sobre la parábola de los talentos. Dice, todo aquello que nos es dado por nuestro Padre Celestial es aquello con lo que Él quiere que trabajemos. Él quiere que usemos nuestra fuerza y energía y tal vez incluso nuestro dinero para la obra de Dios y comprometernos a ella, para ayudar a nuestro prójimo y a la obra de Dios. Entonces, Dios nos puede bendecir y algún día escucharemos, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí viene la parábola de los talentos. El primer día que me reuní con ustedes, ya la leyó el apóstol, pero me parece que debemos leerla otra vez y discutirla. No sé cómo decirlo, discutirla por decir alguna palabra, ¿no? Profundizar sería la palabra, profundizar bien en ella, porque cuando Jesús hablaba en parábolas era para que entendiéramos, porque siempre, desde siempre, los hombres hemos sido duros de mollera para entender y nos ha costado entender. Por eso nos ponía estos ejemplos, estas parábolas tan maravillosas. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Esto es lo que pasa con los dones espirituales. A unos les da 1, a otros 2, a otros 5, dependiendo de la capacidad de cada uno. Bueno, y este hombre luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor,
2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Fíjense, siempre se repite, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A ver, algún hermano facilitador, que nos explique un poquito lo que acabamos de leer. A ver. Ya, yo tengo un comentario, más que explicar, es como que una reflexión que, o sea, es bien fuerte lo que se lee, ¿no? O sea, te dicen, como no pudiste tener más de lo que yo te di, como que no mereces, o sea, no sé, me parece que es un texto bien fuerte, nunca lo había escuchado así con esa concentración que lo he escuchado ahora. O sea, no sé si es positivo, o sea, hay una enseñanza, ¿no? Por detrás, que Dios nos ha dado dones y debemos tratar de multiplicarlos. Pero la dureza de este siervo es no sé, nos llega a cuestionar y a tener miedo, ¿no? Más que amor. Al menos en mi caso, al escucharlo. Bueno, a mí me parece muy respetable, hermana Susan, su opinión, pero yo no lo veo así. Yo lo que la veo lo veo muy clarificador, o sea, aquí se habla claramente de lo que son los dones. Aunque en la parábola se habla de talentos, no tiene nada que ver con los dones. Los talentos de aquel tiempo era una moneda que equivalía a 1000 monedas de oro. Entonces, lo que ese señor dio a sus siervos era un tesoro, 5000 monedas de oro, 2000 monedas de oro y 1000 monedas de oro. Para nosotros, los dones espirituales, pues son eso precisamente, un tesoro que Dios nos ha dado, un tesoro. Bueno, vamos a ver, yo me parece que en otra ocasión he dicho que es una cajita de herramientas que Dios nos ha dado precisamente para que las utilicemos, pero que debemos cuidarlas como un tesoro y ponerlas a trabajar, evidentemente. Miren, todo lo que hablamos de los dones espirituales, si la gente no ve en nosotros lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, no sirve de nada, no sirve de nada. Pero nunca hay que tener, yo no encuentro el miedo, o sea, yo respeto mucho su opinión, hermana, claro que la respeto, como no podía ser de otra manera, pero aquí no hay ninguna amenaza, está diciendo una realidad, aunque si nosotros tenemos los talentos y no los ponemos a funcionar, es muy fácil que en algún momento de nuestra vida, y de nuevo hablo por mí, pues nos arrepintamos y sintamos lloremos, incluso sintamos el crujir de nuestros dientes. Puede ser. Tampoco hay que tomarlo al pie de la letra las palabras que ahí están escritas. Pero recordemos que es una enseñanza de verdad. Y lo que más habla, y la frase que más se repite en esta parábola es, entra en el gozo de tu Señor. Y eso, con el debido respeto, no creo que sea para temer, para tener miedo, sino para eso, pues para sentirse gozoso.
De todas formas, ¿alguien más quiere aportar algo? Sí, pero- Amado Agustín. Buenas noches. Sí. A ver, Sí, hermanita, siga, por favor. Gracias. Buenas noches a todos. Es muy curioso porque justo antes de empezar la sesión estaba pensando justo en esta parábola y me ponía a reflexionar también un poco en oración, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta parte, ¿no? Donde eh, dice que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. A veces, ¿no? Y es, bueno, lo digo por la experiencia quizás, ¿no? En algún momento, ¿no? A veces los hermanos, y es algo que yo también experimenté en su momento, ¿no? Por miedo a arriesgarnos, dejamos quizás de hacer actividades, ¿no? O a veces también no va a salir tan completo, o las cosas, o de repente lo que tengo en mente no va a salir adecuadamente, ¿no? A veces también es el perfeccionismo, ¿no? El miedo, disculpen, se disfraza de perfeccionismo, ¿no? Como ocurrió en su momento en mi caso, o como que ocurre a veces, ¿no? Y ya uno se niega quizás, ¿no? Se niega a hacer cosas, o por ahí las dejas de hacer, ¿no? Así, desmotivándote. Sin embargo, en lo que he aprendido en estos años es que, bueno, no sé si está muy relacionado realmente con la parábola, es ya, o sea, tengo la base, ¿no? Y siempre considero que la intención cuenta, ¿no? Pero una intención basada también en adquirir o hacer las cosas no a nuestra forma, ¿no? Sino a la voluntad del Padre Celestial. Entonces, a cosas que de repente digo, entonces, ya, ese perfeccionismo no lo voy a tener quizás, o no, quizás en su momento no llegue tan correcto, no sé si es por último lo que Dios quiere, pero sí sé algo, ¿no? Que mi vaso de bendición, mi apóstol, o sea, me puede realmente él ayudar, ¿no? A concretar mejor esa idea, esa voluntad, ese proyecto y ese quehacer, ¿no? Entonces, y es ahí donde uno, como siervo, ¿no? Pierde ese temor, ¿no? Y te impulsa realmente bueno, a hacer, a actuar, ¿no? Y cuanto más uno se vuelve eh, práctico, ¿no? También en esto, práctico y productivo, ¿no? Y lo digo también a cuestión personal, ¿no? Sientes ese gozo, ¿no? Al final, o sea, logré, lo hice, ¿no? Pude dar este poquito más, ahora, y vas por más, y le agarras tanto gusto que vas por más cosas, más actividades, ¿no? Y es ahí también creo yo, pues, ¿no? Cuando Dios, o sea, Dios también ahí abre tu mente, tu entendimiento, te da más sabiduría, porque de un poquito que desarrollaste, puedes ir desarrollando otra actividad más, te vas nutriendo, ¿no? Entonces, es por eso empiezas a trabajar, ¿no? Más y a crecer también personalmente, espiritualmente, mucho, mucho más, creo yo. Sí, por ahí, y hermanos, lo que voy a decir quizás, y lo digo en este punto agarrando un poco de mi carrera, ¿no? De la psicología, y no lo digo con intención de hacerlos sentir mal o ofenderlos, ¿no? Lo digo porque también en su momento a mí me pasó, no voy a decir, les quiero decir algo que quizás les pueda hacer esto, ojalá sea impulso, ¿no? Todo, a veces una palabra en la iglesia, un texto que estabas leyendo o un libro, etcétera, cuando te impacta algo te remueve una emoción, es por algo, ¿no? Si quizás, yo también al leer quizás esto al principio hubiera tenido miedo, hubiera causado esto en mí, pero hay que preguntarnos siempre, ¿por qué esto me está llamando el miedo? ¿No? O sea, ¿por qué esto me causa esta sensación? ¿No? Y si esto de repente a alguien le pareció, no, para mí es bastante claro, es motivador, pues, ¿por qué, no? Entonces, ahí te das cuenta en qué más o menos, en qué camino
en qué camino vas en tu crecimiento personal o espiritual, ¿no? Es una forma también de detectar. Bueno, ese es el aporte que quería hacer con ustedes, ¿no? Gracias. Muchas gracias a usted, hermana. Su aporte es enriquecedor también, claro que sí. Obispo, usted tenía la palabra. Sí, hermano, muchas gracias. Gracias a la hermanita que están aportando bastante en este tema tan profundo. No, solamente un pequeño aporte, mis amados hermanos y siervos. Tenemos un Dios que trabaja mucho por nosotros. Lo demostró desde el inicio al momento de la creación. 6 días trabajó, un día, un tiempo simbólico, y uno descansó. Jesucristo mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, desde muy niño empezó a trabajar y a servir a Dios y a los demás. Tanto así que estando a los 12 años en el templo, lo declaró abiertamente: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y entonces vemos que nuestro Dios nos da todo lo necesario para nosotros poder servirle a Él y a los demás. Y lo que le agrada a Dios es que trabajemos, que lo que Él nos da, como dijo nuestro hermano Agustín, es un tesoro precioso. Lo desarrollemos, lo multipliquemos y crezcamos en ellos. Acá hay una parte que aquel siervo que no trabajó utilizó justamente esa palabra: tuve miedo. Tal vez puede ser al inicio. Tal vez este texto nos ha chocado mucho al inicio, pero una vez escuché a un siervo que dijo: el miedo no es de Dios. Entonces, trabajemos con lo que Dios nos ha dado y todas estas cosas van a desvanecerse. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Sí, para contar algo más sobre Susan. Decía Susan que nunca lo habías leído tan detenidamente. Me dice, estaba escuchando tu pregunta. Sí, amado apóstol, o sea, como que siempre lo escuchas y ya lo conoces tanto que nunca bueno, en mi caso, no me tocó reflexionarlo como ahora, ¿no? Y como que, más que el miedo a algo, es como que te da la reflexión de, sí. O sea, yo no sé si es que tengamos no sé si la analogía es compararlo a este siervo con Dios, ¿no? Porque o sea, las palabras que usa o el texto que tal cual es duro, ¿no? Y es fuerte. Yo iba a esa reflexión de pronto. Sí, sí, Susan. Y mire, cuando el Señor Jesús habló de esta imagen, es una imagen. Es una imagen del hombre y Dios. Simplemente que Él, para entenderlo, pone un rey y sus siervos. Pero esa imagen es de Dios con el hombre. Ahora, ¿a dónde nos debe de llevar esta imagen que el Señor Jesús nos dio en esta parábola? ¿O a dónde nos debe transportar? Nos debe de transportar a valorar lo que Dios nos dio y a tomarlo muy, 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 muy en serio. Nuestro llamado lo debemos de tomar con mucha seriedad. El hombre que escondió el talento no valoró, no lo tomó en serio. Buscó una excusa y dijo: Señor, tuve miedo. Y eso es para nosotros también, para este tiempo. El Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta parábola es una imagen de Dios con el hombre. La imagen de los talentos es esa gracia que Dios le da al hombre. Son esos dones, son esas dádivas que Dios le da al hombre para servir dentro de su templo, para que el hombre no lo guarde. A veces nosotros recibimos un regalo. En el día de nuestro cumpleaños recibimos un regalito.
¿no? Y cuando vemos una caja grande, wow, estamos contentos. Posiblemente el regalo más pequeñito, la cajita más pequeñita, eso lo ponemos por otro lado. Decimos, no, no tiene mucho, creo que no hay muchas cosas aquí. Pero nos podemos equivocar. Podemos abrir la caja grande y podemos encontrar un regalo tan pequeñito. Pero si abrimos la cajita, el regalo tan chiquitito, podemos encontrar algo que tiene mucho valor allí. Pero posiblemente fue el último que abrimos. El último que queremos abrir es la caja más pequeña. Y a veces eso es lo que nos quiere mostrar la imagen de esta parábola del Señor Jesús. No que tengamos miedo, sino que valoremos, que tomemos en serio nuestro llamado, que tomemos en serio lo que Él nos dio y lo pongamos a trabajar para el beneficio de construir su cuerpo, que quiere decir la terminación de su obra, nuestra propia terminación y construir, apoyar para construir la terminación de aquel que está sentado a tu lado, nuestro hermano y nuestra hermana, no importa cómo es, pero debemos de ayudarle a que él también pueda construirse en la naturaleza de Cristo. De todas formas, hermana Gracias, Susan, amado apóstol. yo también quiero decirle algo. No soy quien para decirle, pero sí le voy a decir. Pues me alegro mucho de que sea la primera vez que le hace reflexionar la parábola al leerla yo. Verá, he leído con intención, es cierto, tengo que reconocerlo. He leído muy despacio, haciendo puntos, comas, haciendo silencios cortos, y lo que quería provocar precisamente era la reflexión. Gracias al Padre lo hemos conseguido. Usted ha expuesto su punto de vista, que es muy respetable, pero como ya le ha dicho el apóstol, no es esa la interpretación que debemos darle. La hermana Licés también ha hecho un aporte muy bueno, y también el obispo. Por lo tanto, yo voy feliz, salgo feliz, porque seguro que con las opiniones que hemos vertido y los aportes que hemos hecho, todos hemos podido quedarnos con el concepto claro de la parábola de los talentos. Bueno, y vamos a seguir. Verán, se me ha olvidado decirles que en las hojas de preguntas, en todas se dan una serie de referencias bíblicas. Por lo tanto, en casa sería muy bueno, antes de empezar a contestar, leer esas referencias bíblicas, porque nos van a aportar mucho, más de lo que ya hemos hecho. Nos van a aportar. Bien, y vamos a entrar directamente a estudiar el primer don espiritual, la fe. Aunque yo presupongo que todos los que estamos conectados tenemos todo el don de la fe, porque si no, apóstol, ¿qué hacemos aquí si no tenemos el don de la fe? Dice, ¿qué es el don espiritual de la fe? Voy a ponerlo aquí para que se vea también. Aquí. El don de la fe es la habilitación divina para vivir con la incansable certeza del deseo y de la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. Las personas con el don de fe aportan confianza. ¿Cuáles son las características de estas personas que tienen este don? Son seguros, creyentes, comprometidos, confidentes, con convicción, dedicados, devotos, firmemente persuasivos, llenos de esperanza, inspiradores, leales, optimistas, positivos, oran frecuentemente, son dignos de confianza, estables y fiables. Y vuelvo atrás, oran frecuentemente. Eso es algo que tiene que ser nuestra máxima diaria, el orar tan frecuentemente
como nuestra vida cotidiana nos lo permita. ¿Cómo se manifiesta este don de fe? Bueno, esto ayuda mucho con todos los dones. Leyendo las características, uno puede podemos mirar hacia adentro y darnos cuenta si todas o alguna de estas características las tenemos. ¿Cómo se manifiesta este don de fe? Quienes poseen el don de fe viven audazmente y colocan su vida entera en las manos de Dios. Están arraigados en una relación cercana a Dios y confían plenamente en su voluntad, seguros de que Él tiene un plan para sus vidas. Quienes poseen el don de fe son profundamente conscientes de lo espiritual, así como de lo natural. Esto les da la capacidad de inspirar a otros en la creencia de que Dios juega un papel activo en sus vidas a través de las oraciones respondidas. Ellos edifican la iglesia con su seguridad, promoviendo la causa de Cristo. ¿Qué tienen que tener en cuenta las personas con el don de fe? Quienes poseen el don de fe deben ser pacientes con los creyentes nuevos o quienes están luchando contra la duda. También deben ser conscientes de que hay situaciones en las que su fe podría estar puesta en el lugar equivocado. Planificar y organizar nunca se deben ver como una falta de fe. La fe por sí sola no es suficiente. Quienes poseen este don deben estar listos para ponerlo en práctica. El apóstol Santiago advierte que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. Y nos da un ejemplo bíblico, Abraham. Abraham es el primer ejemplo que usaremos para describir y entender mejor el don espiritual de la fe. A menudo se le llama el padre de la fe. En la Biblia encontramos una cantidad de relatos prominentes de la fe de Abraham. El primero es cuando Dios le pidió que abandonara su país sin saber a dónde estaba yendo, hacia una tierra que solo Dios le mostraría más adelante. El segundo relato de la fe de Abraham es cuando Dios le prometió un hijo y además le prometió que sería el padre de grandes naciones. La gran fe de Abraham también se ejemplifica cuando Dios le pide sacrificar a su tan esperado hijo Isaac. Eso sí que fue un acto de fe. Aquí, amado apóstol, perdóneme, pero creo que usted es el que nos tiene que hablar un poco de la fe. Apóstol. Ajá. Vamos a resumirlo así, algo tan sintetizado. La fe es una dádiva de Dios. Debemos de entender que el hombre no nace con fe. El hombre no nace con el don de la fe. Dios le regala al hombre la fe. Pero ¿a qué hombre Dios le regala la fe? ¿A qué hombre Dios le da esa dádiva de fe? Al hombre que se acerca con él. Esa es la respuesta. Al hombre que se acerca con él, Dios le regala la dádiva de la fe. ¿Para qué? Primeramente, para que el hombre pueda reconocer en Jesucristo. Porque nuestra fe, primeramente, nos debe de llevar a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino hacia la tierra en forma de un hombre, murió por nosotros, resucitó de los muertos, estableció la iglesia, estableció los sacramentos, preparó los apóstoles y le puso dentro de la iglesia para ministrar y edificar la novia de Cristo. Ascendió al cielo y prometió volver otra vez. De eso se compone nuestra fe. Entonces Dios le regala al hombre la fe para que el hombre pueda reconocer primeramente en Jesucristo, pueda entenderlo y pueda seguirlo. Porque un hombre sin fe es imposible, como dice el apóstol Pablo aquí, un hombre sin fe es imposible agradar a Dios. Está bien, el hombre puede creer en Dios, el hombre puede saber de Dios históricamente o bíblicamente o por tradición, todos los seres humanos,
pero ¿quién está decidido a seguirlo? ¿Quién está decidido a dejar todo como hizo Abraham? Cuando el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Inmediatamente Abraham obedeció. Por eso es el padre de la fe. Esa fe, hermanos, es una dádiva de Dios que nos da en el día que nos acercamos con Él a través de nuestro santo sellamiento. Y el Señor tiene otras formas como de proveer al hombre esa dádiva. Él es Dios. No podemos limitarle a Dios de la forma como Él puede dar al hombre. Pero sabemos que Él nos da ese don a través del apostolado, a través de nuestro santo sellamiento. Nos da el don de la fe, para que podamos primeramente reconocer de su plenitud que Él es el Hijo de Dios, para que podamos reconocer su voz y seguirlo, y para que podamos cumplir su promesa. Vemos en el mundo la gente, cuando hablamos de Dios, dice, háblame de otra cosa, no me hables de Dios. O en las universidades, bueno, ustedes son jóvenes y están en ese mundo. ¿Qué dicen de Dios en las universidades? ¿Qué dice la gente de Dios en el camino? Amados jóvenes, y un poco adentro en nosotros, ¿qué dice la familia de Dios en nuestro círculo vital? Entonces, ¿y qué dices tú de Dios? Entonces usted puede reconocer, ¿tengo fe? Como dijo nuestro hermano aquí, si no tendríamos fe, no estaríamos aquí. Sí tenemos fe, porque podemos escuchar el llamado de Dios. El Señor Jesús se quedó muy triste cuando este joven rico le dijo, Señor, yo no puedo seguirte, no lo puedo hacer. El Señor le dijo, ya hiciste todo, cumpliste la ley, hiciste esto, estoy maravillado de lo que hiciste, pero te falta una cosa, le dijo. Ven y sígame. Ven y sígame. Eso es la fe, mis hermanos. Esa fe que nuestro Dios nos regala es para poder experimentarle, para poder verlo, seguirlo y obedecerlo y poder ser un rey sacerdote con Él, servir con Él en los 1000 años de la paz y ser herederos de la vida eterna. Ok. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Obispo, no se quede muy callado. Extrañamos escucharle. Por favor, apórtenos algo. Bueno, gracias. Gracias a nuestro amado apóstol. Él ha dado el panorama completo de la fe. Y solamente quería agregar algo. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como dijo nuestro apóstol, nosotros personalmente no hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Creemos en que Él estuvo en esta tierra. Creemos en que Él estableció la iglesia, su iglesia, la iglesia de Cristo. Creemos que en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, y estamos convencidos y certezamente seguros que Él va a volver. Por eso dice certeza de lo que se espera. Esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Si transportamos esta palabra al texto bíblico, esperamos a nuestro Señor. Y estamos convencidos de que Él es el Hijo de Dios. Y Él es el que nos va a salvar. Solamente eso, hermano. Gracias. Muchas gracias, obispo. Para algo más, uno pequeñito más. Un jovencito una vez me llamó y me dijo, apóstol, yo tengo un círculo de amigos en la universidad. ¿Qué me recomiendas usted? Me dice, ¿debo de salir de ese círculo o debo de permanecer con ese círculo de amigos? Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué te quieres salir de ese círculo de amigos? Y él dijo, porque cuando yo los hablo de Dios, ellos me ignoran. Ellos me dicen, háblenme de otra cosa. Y me dice, y yo quiero buscar mi círculo donde hablan de Dios. Yo le dije la siguiente respuesta. Le dije, no esperemos que todos los hombres tengan fe, porque esa no es la condición del ser humano. Dios le da la fe a aquel que se acerca a Él. Entonces, nuestro trabajo es ayudarle al hombre, acercarle con el Señor Jesús. Eso es nuestra misión como un joven, como un cristiano nuevo apostólico, como un hermano, como una hermana,
No nos debemos de asustar, no nos debemos de alejar del hombre que no tiene fe. No, el Señor nos ha llamado, nos ha dado fe para ayudar al otro a encontrar el camino que le lleva con Jesús. Porque si ese hombre se acerca con Jesús, entonces el Señor les puede proveer la fe. Entonces ellos también pueden ver lo que ustedes ven. Ellos también pueden entender lo que ustedes pueden entender. Pero si nosotros nos alejamos del hombre que no tiene fe, no estamos cumpliendo nuestro llamado. Debemos de permanecer con ellos. Debemos de ser la evidencia de que Dios existe a través de nuestra actitud, a través de nuestra personalidad, a través de nuestro carácter. Entonces debemos de estar con ellos, no para ser como ellos, sino para ayudarlos a venir con Jesús. Muchas gracias, amado apóstol. Gracias al Padre que lo ha puesto usted ahí con nosotros para que con su sabiduría podamos ir aprendiendo cada día más. Bueno, continuemos. Vamos a entrar, bueno, no sé, este don de la fe también tiene un cuestionario de preguntas que tendrán que responder sobre el don de la fe. Y continuamos con el de la enseñanza, y con esto terminamos la primera sesión. ¿Qué es el don espiritual de la enseñanza? El don de enseñanza es la habilitación divina para comprender la palabra de Dios, comunicarla claramente y ayudar a los demás a aplicarla en sus vidas, logrando la madurez espiritual. Las personas con el don de enseñanza aportan esclarecimiento. Características. Son analíticos, articulados, conocedores, aclaratorios, integrales, demostrativos, detallados, disciplinados, esclarecedores, explicadores, inculcadores, perceptivos, prácticos, reflexivos, reveladores, sistemáticos y enseñables, es decir, también se dejan enseñar. ¿Cómo se manifiesta este don de la enseñanza? Los maestros espirituales tienen sed de conocimiento. Siempre buscan entender la obra de Dios a un nivel más profundo. Son excelentes para explicar ideas complejas a los demás y comunicarse eficazmente entre todas las edades y profundidades de conocimiento. Para los maestros, abrir los ojos de los demás es un gozo, no una carga. Los maestros pueden mantener la atención de aquellos a quienes están instruyendo e inspiran a los demás a cumplir su llamada. Los maestros son inspirados por el Espíritu y deben tener un entendimiento del Evangelio, así como de la doctrina actual de la Iglesia y del catecismo. ¿Qué deben tener en cuenta las personas con el don de enseñanza? La capacidad de los maestros para entender ideas complejas no surge de su propia superioridad, sino que proviene de un don divino de la gracia de Dios. Los maestros no deben volverse tan minuciosos que no puedan aplicar sus conocimientos a la vida real. Deben evitar el orgullo, recordando que la espiritualidad no se mide por el conocimiento. Los maestros deben dirigir la atención de sus estudiantes a Cristo y no a sí mismos. Los maestros deben dirigir la atención de sus estudiantes a Cristo y no a sí mismos. Ejemplo bíblico, Felipe. Hechos 8 nos da dos ejemplos de Felipe empleando el don de enseñanza. En primer lugar, lo vemos en la ciudad de Samaria enseñando y hablando sobre el Mesías. Incluso Simón, un mago, llega a creer después de ser iluminado
por las enseñanzas de Felipe. Luego, en el versículo 26, llegamos a la historia de Felipe y el eunuco. Felipe está caminando al lado del carruaje cuando el eunuco le pide a Felipe que le explique el libro de Isaías. Felipe le explica el libro de Isaías a través del lente del Evangelio, dándole pertinencia a este texto antiguo y llevando al eunuco al entendimiento e incluso a ser bautizado. Ahora, le pido disculpas, apóstol, le vamos a pedir al obispo que nos hable un poquito de este don, de la enseñanza. Obispo Martín. Muchas gracias, hermano. Bien, mis amados, qué hermoso don. Esclarece muchas cosas en nosotros. Edifica y ayuda a los demás a aplicarlo en sus vidas. Esclarece también la enseñanza profunda del Evangelio. Como dice aquí, el don de enseñanza es la habitación divina para comprender la palabra de Dios, comunicarla claramente y ayudar a los demás a aplicarla a sus vidas. Nuestro apóstol Flores siempre nos transmite la enseñanza con ejemplos que de repente un niño de 7 años lo puede entender claramente. Y ese es el don que él tiene, ¿no? Para enseñarnos, para transmitirnos el mensaje. Y el mensaje siempre está unida a la palabra de Dios. Como sabemos, es un don que Dios nos da para aplicarlo en nuestras vidas. Eso nos conduce a la madurez espiritual. Y la forma el que tiene el don de enseñanza siempre está dispuesto a transmitir los conocimientos de Dios por medio del Espíritu Santo. Eso es, mi hermano. Muchas gracias. Verá, yo iba a decirle antes al apóstol que él sin duda tiene ese don. Hermano Agustín, un poquito más acerca del micro. Se ha alejado el audio. Yo estaba pensando hace unos minutos antes de que hablara el obispo en que usted sí que tiene ese don, pero seguro además que tiene ese don. ¿Y sabe por qué lo digo? Gracias. Yo se lo digo sinceramente porque el poco tiempo, o las pocas veces que he podido escucharlo, para mí realmente ha sido enriquecedor. He aprendido muchísimo. Con qué facilidad usted explica las cosas. Y se hace tan sencillo entenderlo. Yo diría que hasta un niño de 4 años podría entender las cosas como usted las explica. Por lo tanto, me alegro mucho. Estoy seguro, en la próxima sesión vamos a empezar a descubrir los dones. Y estoy seguro que usted tiene ese don. Sé que no nos lo va a decir, pero yo ya lo sé. Porque ya lo pone en práctica. Usted lo pone en práctica cada día. Cada vez que habla es para enseñar. Y ese don es una maravilla tener. No sé si alguien más quiere aportar algo. Gracias, hermano. No, por favor. Es la realidad. Nuestro apóstol, sí. Correcto. Nuestro apóstol tiene ese don. Claro que sí. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, nuestro apóstol tiene ese don de enseñar. Hermano Agustín. Y viejo también lo tenía, que es una característica del apostolado, viejo. Bueno. Así es, Nani, eso es correcto. ¿No? Así es. ¡Ay, me están escuchando! ¿Aló? Sí, dígame. Okay. Felizmente no dijiste nada mal. Sí, hermano Agustín, ¿me escucha? Sí. ¿Aló? Sí, le estoy escuchando, hable. Sí, mire, estábamos hablando, ya estoy desde el principio de la segunda clase de
esta enseñanza, entonces estamos hablando de los dones espirituales. Y también estaba viendo los comentarios de todos, ¿no? Pero nosotros como facilitadores a veces, bueno, a mí, yo he visto mucho en diferentes congregaciones. Si nuestro punto de nosotros es hacer despertar nuestros dones espirituales a cada miembro de la comunidad, entonces he visto en varias comunidades, por ejemplo, varios jóvenes que tienen mucho don, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces que ellos tienen una especie de timidez o para poder decir yo puedo. Entonces, ¿no sería mejor que, o es posible que uno mismo se junte entre todos, o al menos que quiera hacer un grupo de jóvenes en la congregación y preguntarles a cada uno en qué es lo que podría ayudar? ¿Me entienden? Le entiendo, sí, pero ¿Me no escuchan? le comprendo, hermano. Verá una cosa. Esto es una enseñanza bíblica, esto está sacado de la Biblia. Aquí no hay ningún invento raro. Y si a usted lo eligen como facilitador, no es para preguntarle a los hermanos, ¿en qué nos podrías ayudar? No, es para ayudarles a descubrir sus dones espirituales. Y una vez que descubran sus dones espirituales, ya no hay que preguntarles. Ellos solos, como van a sentir el llamado de Dios, los van a poner a disposición de la congregación. Pero si usted los agarra y los llama, usted no va a conseguir nada. Ni usted, ni nadie que trate de hacerlo de esa manera. Eso es una cosa bien evidente. Es una enseñanza divina. Okay. Es una enseñanza bíblica. Su misión no es preguntarles. Su misión es enseñarles a descubrir sus dones. Esa es su misión. Y créame que a medida que usted lo vaya consiguiendo, usted también va a sentir el gozo del Señor. Porque usted ha sido elegido por el Padre Celestial a través de cualquier siervo que lo haya elegido en este caso. No sé si le he aclarado la situación. Sí, lo tengo muy claro, hermano. Muchas gracias. A usted. ¿Alguien más quiere aportar algo, preguntar algo? Bueno, quisiera de repente aportar algo, ¿no? Bueno, había algo en el texto que ustedes nos leyeron, ¿no? Que hablaba, ¿no? Que un facilitador, ¿no? O alguien que tiene las características de que enseña, ¿no? Y esto lo veo muchos siervos, es no se enfoca en sí mismo, ¿no? Trata de llevar, siempre antepone a Dios por encima de todo. Uno, también evita quizás la lucha más grande de alguien con esta característica, y si le sale natural, genial, ¿no? Es el tema del orgullo, ¿no? Porque ocurre a veces, ¿no? Que de repente uno es muy bueno enseñando, ¿no? Un tema en específico, y vienen quizás quienes te escucharon, ¿no? Te dicen que eres muy, muy bueno en eso, ¿no? Y a veces, ¿no? Pasa que, ¿no? Uno tiene que tener esta cuestión este equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque si a veces, si no es, y a mí me pasó alguna vez, ¿no? Que resaltaban alguna característica muy, muy buena cuando era más joven, en mí, y yo sentía que eso me llenaba de orgullo, pero también sentía que, espérate, este orgullo que estoy sintiendo no está siendo, no como que
algo que me ayude o que me haga sentir igual, ¿no? Sino como que algo diferente, o me estoy, yo, por decirlo así, ¿no? Sintiendo superior a otros. Y eso no, no sé, no me sentía bien, ¿no? Así que le pedí no era un hermano, ¿no? Era alguien, un compañero, que por favor le, que no me dijera así, ¿no? Porque quizás en ese momento yo no estaba preparada para recibir el que resalte mucho eso, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque no quería que convertirme en alguien que de repente sentirme superior a alguien, ¿no? Y quizás con el tiempo, ¿no? Ya cuando me preparé, comprendí mejor esto, ¿no? O sea, de alguna forma, o sea, nosotros podemos ser muy, muy capos, muy listos en algún tema, pero desde por sí siempre necesitamos esa humillación, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Porque sobre todo ese reconocimiento de que Dios está por encima de todo, ¿no? Porque si perdemos esa humildad, ¿no? Entonces, realmente ya dejamos de ser efectivos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ya como formadores, ¿no? ¿Por qué? Porque ya perdemos esa percepción que podemos tener de, de empatía en el otro hermano, ¿no? Ya dejamos en ese instante, cuando nos volvemos arrogantes o orgullosos, pues cuál es el problema que siente la otra persona, cuál es la dificultad que tiene, en qué realmente hay que apoyarlos. Entonces la humildad, la empatía hace que tener ese ojo tan fino, ¿no? Para poder guiar, formar, orientar. Bueno, eso es lo que quería compartirles, ¿no? En base a una experiencia propia, ¿no? Y también a lo que he ido aprendiendo en este tiempo. Hermana Lisette, ¿usted va a ser facilitadora? Sí. Tiene que ser. Dios quiera. Dios quiera que sí. Permítame, contésteme. No tenga miedo que estoy a muchos kilómetros. No le voy a morder. Espero que sí. Cree que sí, tiene que ser que sí. De la Sí. forma que usted habla, usted tiene que ser facilitador. Usted, aunque se niegue, aunque sea psicóloga, y aunque se quiera negar, ante el llamado de Dios no puede negarse nadie, hermana. Fíjese, Lo sé. nadie. Y ahora Con quiero... todos ahí vamos. Entonces verá una cosa, yo le voy a clarificar un poco este tema. Para los temas espirituales, no por mucho estudiar, se tiene más conocimiento. El conocimiento nos viene dado por el Espíritu Santo. Le voy a decir, yo nunca he sido un gran estudioso de la Biblia y tengo el don del conocimiento. Y es verdad, porque el Padre me lo dio, tengo la capacidad de comprender muy rápidamente y de explicar a los hermanos con mucha facilidad. Eso, por un lado. El liderazgo, usted hablaba del liderazgo. A nadie que estemos trabajando para Dios nos gusta que nos echen muchas flores. A nadie, porque no trabajamos para nosotros, ni lideramos para nosotros. Tenemos que liderar hacia Cristo, hacia Cristo. Y usted tiene que dirigir a ese grupo que le van a asignar de hermanos para que les ayude a encontrar sus dones espirituales, los tiene que dirigir siempre hacia Dios, hacia Dios. Y recuerde, no se adquiere el conocimiento solo por estudiar. El Padre Celestial es tan grande, que en un momento determinado, cuando te pone a cumplir con tus dones, te puede dar tal sabiduría, discúlpeme la expresión, porque yo, ya saben que soy español, que le puede dar 4 vueltas a cualquiera. Y no has estudiado tanto como él. Y esos casos ya se han dado. Y en la práctica se han dado. A mí se me han dado. Se fue el audio, justo
En lo más importante es el El audio. Hermano Agustín, se fue el audio. No escuchamos A ver, esa y frase ahora que nos querías enseñar. aquí sí se está, me marca que funciona bien. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló, aló?